Perlas del libro de Zacarías. Los vientos en la Biblia pueden significar guerras, luchas, como dice Jeremías 49, 36, 37, o pueden significar los 4 puntos cardinales de la tierra, Daniel 8:8, Apocalipsis 7:1, Marcos capítulo 13, versículo 27. Gracias te damos, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a entender el mensaje que tú nos has dejado en el capítulo 6 del libro de Zacarías. Permítenos entenderlo y que no quede, Señor, en nosotros sombra de duda. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 6 nos habla en su primera parte, los primeros 8 versículos, acerca de la octava y última visión que recibió Zacarías, los 4 carros. Para muchos esta visión es una de las visiones oscuras que no ha quedado claro y se cree que todavía falta una explicación plena, satisfactoria que Dios debiera de revelar. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos en este capítulo, específicamente en esta octava visión? Lo que vamos a encontrar aquí, según la revelación, la explicación que hace el ángel a Zacarías, es que los mensajeros de Dios salen de su presencia para ir al norte y los otros a rodear la tierra para hacer su voluntad. Recordemos que el mensaje que se va dando al pueblo de Dios por medio de estas 8 visiones, vemos un mensaje progresivo desde la primera visión donde la obra de Dios está paralizada hasta el restablecimiento del reino de Dios, como se menciona en este capítulo 6, se menciona la coronación del renuevo. La obra de Dios exitosa, triunfante, los redimidos siendo luz para las naciones. Ingresemos al estudio. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. No se explica el significado de bronce. Como el ángel no toca ese significado, podríamos nosotros tener alguna idea, el bronce por su dureza, ¿verdad? Dice, pero los montes eran de bronce. Todos los elementos de una visión no necesariamente tienen una interpretación. No necesariamente. Nosotros, cuando describimos algo, utilizamos un lenguaje que nos es conocido. Si usted, por ejemplo, va a describir algo que ve, va a utilizar su lenguaje. Y aquí Zacarías está utilizando su lenguaje y dice, aquellos montes eran de bronce, pero salen 4 carros. Estos carros algunos lo relacionan con la visión de Apocalipsis 7, donde también, o Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Que digo el 7, donde se habla acerca de los 4 caballos, que está específicamente en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abren los sellos. Los colores son muy parecidos. En Apocalipsis 6 los colores son el blanco, el negro, rojo, negro y amarillo. Esos son los 4 colores de Apocalipsis. En Zacarías los colores, como vamos a ver, son los alazanes o rojos, blancos, negros y los
overos o rucios rodados. Otra versión lo traduce como manchados. En el primer carro había caballos alazanes o rojos. En el segundo carro caballos negros. En el tercer carro caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos o rucios rodados. Como les mencioné, otras versiones lo traducen como manchados. ¿Hay un significado en el color de los caballos? No se indica. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6, cuando nos hablan acerca de los 4 caballos que salen, una cada vez que se abre un sello, el blanco tiene como mensaje la victoria, ¿verdad? El rojo anuncia la guerra, el negro anuncia el hambre y el amarillo anuncia la muerte. Ese es el mensaje que trae, pero no necesariamente porque ese es el significado del color. ¿Cuál es la tarea de estos caballos o de estos carros? Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? ¿No? Zacarías ve a estos carros y pregunta: ¿qué es esto? Lo mismo que sucede con nosotros. También nos preguntamos: ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. Los 4 vientos de los cielos. En Marcos 13:27 dice que cuando Jesús venga por segunda vez, también lo dice Mateo, que cuando venga Jesús, los ángeles van a reunir a los redimidos de los 4 puntos de la tierra, de los 4 vientos de la tierra. Daniel 8:8 también relaciona los 4 vientos con los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero Jeremías 49, 36, 37 señala que los vientos son símbolos de luchas, guerras, conflicto. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí Zacarías? ¿Con cuál está relacionando? Estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los mensajeros, ¿no? Los 4 vientos que salen delante del Señor. ¿Y para qué salen? Mira, se han presentado y ellos salen con una misión. Versículo 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los caballos blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Tanto los negros como el carro con los caballos negros y los blancos, ¿hacia dónde se van? Al norte. ¿Qué estaba ubicado en el norte? En el norte estaba Babilonia. En ese entonces Babilonia ya no existía. Era el imperio medo-persa. En el capítulo anterior vimos que la tierra de Sinar o la tierra de Babilonia, a esa tierra es llevado la maldad, la mujer que está en el tonel. Los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. ¿Por qué tanto los negros como los blancos van hacia el norte? ¿Por qué no va cada uno a los puntos cardinales? No se nos dice. Pero sí nos dicen que los alazanes, estos caballos o los rojos, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. ¿Qué están haciendo estos caballos? Van a llevar
el mensaje de Dios. ¿Qué está queriendo transmitir Dios? Y nos responde el 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Recordemos un poco el contexto. Tengamos presente. Cuando un profeta recibía una visión, era un mensaje para el pueblo en ese entonces. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel se lo interpreta, tenía un mensaje para Nabucodonosor, pero también tenía un mensaje para hasta el tiempo del fin. Pero siempre tiene relación con el presente, no todo va al futuro. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces? La primera visión, la obra de Dios está paralizada. ¿Y por qué está paralizada? Porque los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, estaban empeñados en que no se levante el templo. No se levante. Y había subido al trono, allí en el imperio medo-persa, el falso Esmerdis, que solo duró un año. Pero le hizo mucho daño al plan de Dios. Aparentemente el plan de Dios no se iba a cumplir. Y en Daniel capítulo 10 vemos en la visión que tiene Daniel cómo es que Gabriel tiene esa lucha con el príncipe de Persia porque se estaban oponiendo al plan de Dios. Y en este versículo dice que estos caballos que fueron al norte hicieron reposar el Espíritu de Dios en la tierra del norte. ¿Qué se nos está diciendo con esto? Que la voluntad de Dios se haría. La expresión se refiere a la realización de la voluntad de Dios en Persia. Es decir, la promulgación del decreto favorable para los judíos. ¿Y quién dio ese decreto favorable? Darío. El falso Esmerdis paralizó la obra. Darío da el decreto para que se continúe con la obra, se construya el templo, y el templo fue terminado en el tiempo de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Si nosotros nos conformamos con este mensaje, no tenemos problemas. Pero si vamos a querer entender por qué 2 van al mismo lugar, qué significan los colores, ya allí nos vamos a meter en problemas porque vamos a empezar a especular. Dejemos que la Biblia siempre se interprete así sola. ¿Y cuál es el mensaje? Salen de la presencia de Dios, recorren la tierra, 2 de ellos van hacia el norte y el Espíritu del Señor reposa en la tierra. La voluntad de Dios se hace en ese lugar, y lo que la historia nos dice es que Darío promulgó el edicto y el templo se reconstruyó, y el año 515 a.C. aproximadamente fue dedicado el templo. Del 9 en adelante se nos habla acerca de la coronación simbólica de Josué. Ubiquémonos también un poco en el contexto. Quienes debían construir el templo físico, era Zorobabel, Josué como líderes y el pueblo. ¿De acuerdo? Y ahora en esta visión del 9 hasta el 15, se nos habla del renuevo, se nos habla de la coronación de Josué, y por eso el título que le ponen a esta parte dice la coronación simbólica de Josué. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los cautivos a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Durante las 8 visiones, Zacarías mira, pregunta, entiende y escribe.
Pero ahora Zacarías tiene que hacer algo más, ya forma parte. Y le dicen, toma de los cautivos a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Tal parece que este grupo había vuelto hace poco. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. ¿Y para qué? ¿Para qué debía hacer esto? Dice el versículo 11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Tomarás plata, oro y harás coronas. Miren, habla de coronas, no habla de corona. Una va a ser puesta en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El sumo sacerdote representa aquí al Mesías, así como en Zacarías 3:1 al 4, el sumo sacerdote Josué representa al pueblo. Recuerden el simbolismo. En el mismo capítulo 3 se habla de que son hombres simbólicos. ¿Y por qué vamos por el simbolismo? Por lo que nos dicen los siguientes versículos. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Le hablarás. ¿A quién? A Josué. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, ¿no? Cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El renuevo, una clara predicción mesiánica, ¿no? Reconocida como tal por los judíos. El renuevo, por eso lo vemos también ahí escrito con mayúscula. El renuevo, el cual brotará, dice, de sus raíces. Y edificará el templo de Jehová. ¿No se supone que Zorobabel es el que va a edificar? ¿Cómo es que el renuevo va a edificar? Recuerden que aquí se está hablando ya de una predicción mesiánica. Zacarías, a partir de aquí, va a empezar a hablar acerca de la obra del Mesías. La predicción incluye más que el templo material terminado por Zorobabel, como dice Esdras capítulo 6 versículos 14 y 15. El profeta ve anticipadamente la casa espiritual. ¿Y cuál es esa casa espiritual? ¿De dónde sacamos esa idea de la casa espiritual? Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No? El templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Efesios 2, 19 al 22. Se habla de la edificación de la casa, del templo, de la unión. ¿De quiénes? De gentiles e israelitas que han aceptado a Dios como su Dios. Y Primera de Pedro 2, versículos 3 al 5. Permítanme leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice Pedro, vamos a ubicarnos bien, Primera de Pedro 2, 3 al 5. Acercándonos a él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5? Sed edificados como casa o casas espirituales. Aquí se nos está hablando del templo espiritual,
el templo físico, el templo material, fue levantado bajo el liderazgo de Josué y Zorobabel. Y se nos sigue hablando de la obra del Mesías. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Él edificará. La repetición es sin duda para dar énfasis. Va a dar gloria. Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída, porque Él murió por cada uno de nosotros. Él es el abogado, Él es el sumo sacerdote, y se sentará y dominará en su trono. Y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Miren, estamos encontrando aquí dos personajes. El renuevo va a edificar el templo, va a llevar su gloria, se va a sentar y dominar en su trono. En la primera venida, el renuevo, el Mesías, el Cristo, vino como un humilde niño, murió como el peor de los pecadores, pero en la segunda venida viene como Rey de Reyes. Algunas versiones traducen esto, dicen, y él será el sacerdote. Pero cuando traducen eso de él será sacerdote, ya no se puede entender lo que dice seguidamente. Y consejo de paz habrá entre ambos. Estamos hablando de dos personajes. El renuevo edificará el templo de Jehová. Interesante cuando se dice el templo de Jehová. No, el templo de Dios, el renuevo, dos personajes. Él llevará gloria y se sentará y dominará su trono y habrá sacerdote a su lado. Como Melquisedec, quien ejercía el doble oficio de sacerdote y rey. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Esta frase ha sido entendido de que describe el convenio entre el Padre y el Hijo para la salvación del hombre. Habrá consejo de paz. Hay quienes incluso van hacia más allá, que en ese consejo de paz se había establecido el plan de salvación. Bueno, pero lo que dice claramente el versículo anunciando la obra del Mesías es que se va a sentar en su trono. ¿Y cuándo se va a sentar en su trono? Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que él, tras haber vencido, se sienta allí a la diestra del Padre y también habrá lugar para los redimidos. Y habrá sacerdote a su lado. Da a entender como que el Padre es el sacerdote que está a su lado, ¿no es cierto? Y consejo de paz habrá entre ambos. Armonía. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios es única y hay armonía entre ellos. Continúa la visión. Las coronas servirán. Recuerden que eran coronas, no era una sola corona. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gem, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. La Septuaginta lo traduce como para el favor del hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová, como un recordatorio. Y esto también cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, se nos habla que los redimidos, ¿qué van a hacer? Miren, permítanme leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Dice en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿No? Se sentaron como tronos. Y en el Nuevo Testamento se nos habla mucho acerca de la corona de vida. Pablo mismo, antes de morir, dice,
Por lo demás me está preparada la corona. Y no solo para mí, sino para todos. En Apocalipsis se nos habla acerca de sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En Apocalipsis se habla mucho sobre la corona. Y Santiago también habla en el primer capítulo acerca de que quien se mantenga firme hasta el final recibirá la corona. Coronas, los redimidos. El propósito de Dios era restablecer completamente Jerusalén. Habían sido enviados 70 años al cautiverio, pero el plan de Dios era que esta nación cumpliera con su propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era ser luz de las naciones. Y por eso dice el versículo 15, con el cual se cierra este capítulo, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Los que están lejos. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá. ¿Ah? Esto va a pasar. Si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Esto sucederá si oyereis obedientes. ¿Y qué nos recuerda este mensaje? Lo mismo que dice también Miqueas en el capítulo 4. Se anuncia el reinado universal de Jehová. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Luz para las naciones, ese era el propósito del llamado de Israel. Y ese plan de Dios no se terminó con el exilio. Por el contrario, se fortaleció. Dice, vendrán y edificarán esa casa espiritual. ¿Quiénes? Gente de todos los lugares, de lejos. Pero hay una condición: si oyen, si son obedientes a la voz de Jehová. El apóstol Pablo, dice el libro de Hechos 13, fue llamado para ser luz de las naciones. Hechos capítulo 13, versículo 47. Los judíos, los israelitas, fueron llamados para ser luz de las naciones. Isaías 49, 6. Ese es el propósito del llamado de Dios. ¿Y qué debían enseñar? Las leyes de Dios. Debían presentarles a Dios. Ese es el mensaje. Por eso, cuando Dios entregó sus leyes, escritas con su propio dedo, a su pueblo, no se los entregó para que fuese de exclusividad de ellos. Ellos tenían que enseñar a las naciones. Y allí se cumple lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Los seres humanos hemos sido creados para ser salvos. Y Dios siempre ha tenido un pueblo, su iglesia. Esa iglesia, esa casa espiritual, ese templo espiritual, que somos todos nosotros los que nos estamos preparando para el encuentro con Él, para su segunda venida. Ese ha sido siempre el propósito. ¿Y qué tenemos que enseñar? La palabra de Dios. ¿Qué enseñó Pablo? La palabra de Dios. ¿Qué debía enseñar Israel? La palabra de Dios. Las leyes de Dios. Quienes sostienen que las leyes de Dios solo eran para los judíos, caen en un grave error porque ignoran las Escrituras. Recuerda, Dios ha enviado sus mensajeros para hacer su voluntad, como envió sus mensajeros a la tierra del norte. Te ha enviado también a ti para que hagas su voluntad y presentes su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.